Más tenemos que hacer. Hagamos al menos una pequeña introducción. Bien, vamos a ver rapidito. Antes de eso, vamos ahora a tocar en esta sesión la siguiente, probablemente, y tal vez la última semana. No, nos queda una más. Esta y la siguiente, para describir el último, digamos, de los componentes funcionales del sistema, que es el sistema neuromuscular. Y si ustedes recuerdan al inicio, dijimos que este componente, si bien no es el más importante, es el que le da digamos, es el motor de todo el sistema estomatológico. Es por eso entonces que vamos a hacer un análisis en lo posible, trataremos de ser lo más simple posible, entendiendo que este es un componente que anatómicamente, estructuralmente es un poco difícil, no difícil, es un poco complejo de analizar. ¿Okay? El sistema neuromuscular, como vemos en este esquema, lo que es muy ilustrativo, está constituido por dos sistemas a su vez. El sistema muscular propiamente dicho y el sistema nervioso. Ambos están integrados lógicamente y las funciones dependen de la interrelación entre ambos. Entonces, para poder entender un poquito mejor, hemos decidido primero hacer un análisis del sistema muscular. Vamos a hacer esta primera parte muy rápido para ya la siguiente continuación. Bueno, recordemos un poquito. Los músculos, ¿no? Los músculos, el tejido muscular, cualquiera de ellos que exista en el cuerpo, están formados por fibras musculares. Hacemos alusión principalmente al tipo de músculo que tenemos en el aparato masticatorio. Ustedes recuerdan, dependiendo de cómo son las células de los músculos, hay diferentes tipos de músculos, ¿verdad? Musculatura estriada o esquelética, voluntaria también se llama eso. Hay una musculatura lisa y voluntaria. ¿Dónde hay musculatura lisa y voluntaria? Vísceras. ¿En el? No. Las vísceras. ¿El corazón? Vísceras. El corazón es liso. Está flechado al chino, creo. El corazón tiene musculatura estriada también, pero es musculatura cardíaca. Es la única musculatura diferente a todo el cuerpo. Y la musculatura lisa lo encontramos básicamente donde vísceras de tejido digestivo, ¿no? Intestinos, acá atrás, donde respiramos, el árbol bronquial, también hay musculatura lisa. ¿Okay? En cambio, en los músculos esqueléticos tenemos musculatura estriada esquelética, que es voluntaria. Los músculos que tenemos acá son músculos estriados. ¿Okay? Bien, el músculo está formado por fibras musculares entonces, que vienen a ser células multinucleadas, eso hay que recordar, ¿no? Inervados por terminaciones nerviosas, de ahí la interrelación entre ambos, y todos estos están agrupados entre sí por tejido conectivo. Cada fibra muscular tiene un ruido dentro del líquido que es el sarcoplasma, y adentro la membranita que rodea es el sarcoplasma. Son nombres que hay que aprender. Luego, cada fibra muscular, dentro existen unos elementos llamados miofibrillas, que son básicamente constituidos por elementos a base de proteína. ¿Y se acuerdan de estos dos nombres? La actina y la miosina, que son los elementos básicos, digamos, a través del cual se realiza la contracción muscular. Bueno, esto más o menos es la organización de un músculo, ¿no? Un músculo esquelético, puede ser por ejemplo más entero, un poquito más gordito. Viene un músculo grande, ¿no? Luego viene un fascículo, ¿no? Un fascículo, y este fascículo se va dividiendo, vamos viendo más pequeño, y finalmente vamos a llegar a lo que es una fibra muscular. Una fibra muscular o una célula muscular, ¿no? Que está unida por una y otra, es una cadena de células musculares constituyendo toda una fibra muscular. Y dentro de la fibra muscular o la célula muscular existen otras fibritas más delgadas, miofilamentos de proteínas llamadas actina y miosina, que son los elementos responsables de todo el mecanismo de contracción muscular. ¿Okay? Entonces, hasta aquí llegamos. Las estriaciones que ustedes ven, entendemos las estriaciones. Ustedes han visto el microscopio, ¿eso se acuerdan? ¿No? Veían el microscopio del tejido muscular, entonces se veían unas estriaciones. De ahí viene el nombre, tejido muscular estriado, que tiene rayitas, estrías. Como dice acá, tiene zonas oscuras, zonas claras, llamadas bandas A, bandas I, etc. Bueno, un poco eso. Pero no es otra cosa más que la intersección de las miofibrillas que hay dentro de cada célula muscular, que cuando se juntan, ¿no? Si ustedes, bueno, se lo tienen aquí, ustedes hacen, hay una forma para hacer eso. No. Ahí está, enseñaron esto. Si
están separados mis dedos ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí. Ahí. Venga, ahí estamos. Pero si yo los junto en la parte central, miren, ¿no? Al juntar mis dedos como que se oscurece la parte central, no sé si me entienden la idea. A eso se refiere las bandas A, las bandas I, que son bandas oscuras y bandas claras, que se van a formar dependiendo del entrecruzamiento de las miofibrilas. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer esto? Porque hay que entender cómo funciona. Estas bandas que se van a formar a lo largo de toda la célula, ¿no? Van a agruparse, van a ser, digamos, sucesivas, y cada grupo, cada parte de esta unión de bandas claras y bandas oscuras se va a llamar sarcómero. Ese nombre es importante que sepamos, digamos, esto es lo que les estoy diciendo. Célula muscular, fibras musculares, ¿no? Miofibrillas, y dentro de la miofibrilla está la actina y la miosina que van formando estas banditas. Por eso un músculo tiene esta configuración. Y esta sucesión de cruce de bandas claras y oscuras recibe el nombre de esta unidad llamada sarcómero. Esta es la unidad funcional, como dice ahí, unidad morfofuncional del músculo, ¿no? Así como si les preguntamos cuál es la unidad básica funcional del ser humano, del ser vivo, perdón. ¿Cuál es la célula? Igual. ¿Cuál es la unidad morfofuncional del tejido muscular? La sarcómera. ¿Okay? Esta es una sarcómera. ¿Okay? Y entonces la sucesión de múltiples sarcomas va a estar, digamos, determinado por una miofibrilla. Entonces, dependiendo de cómo estas sarcómeras se acerquen entre ellos, es que ocurre el proceso de contracción. Bueno, vamos a llegar hasta ahí nada más porque el tiempo ya nos... Y más bien, lean esta parte, por favor. Lo pueden encontrar en el libro de Okeson. Ahí menciona, hace una referencia muy sucinta sobre todo este mecanismo de estructura muscular. Lean para que podamos la próxima entender un poquito más, porque si sigo de repente no se ve. ¿Okay? Bien, la próxima, control de lectura sobre sistema neuromuscular. Lean el uso neuromuscular. Vamos a preguntar el uso neuromuscular. ¿Listo? El sistema neuromuscular tiene dos entidades, que es el componente muscular netamente y luego el componente nervioso, pero la suma de ambos hacen la integridad y funcionan en una sola, ¿no? de un solo, digamos, grupo conjunto, que es el sistema neuromuscular. Bueno, estábamos describiendo, ¿no?, que el sistema muscular está organizado por fibras musculares, etcétera, etcétera, y habíamos llegado a esta parte donde habíamos determinado que la parte más pequeñita, ¿no?, la unidad morfofuncional del sistema muscular, del componente muscular, es este elemento al que hemos denominado sarcómero, ¿no?, que son unidades repetitivas constituida por filamentos de proteínas, actina y miosina, que están dentro de cada fibra muscular y que son millones y millones de estas unidades morfológicas que son los responsables más pequeñitos que puede haber en el músculo de que el músculo produzca la única función que hace. ¿Cuál es? Contracción. Es lo único que sabe hacer el músculo, contraerse. Bueno, estos son esquemas, ¿no?, donde más o menos los que han revisado esto han determinado las características de estos. Son filamentos, ¿no?, una constitución de las líneas, zonas oscuras, zonas claras. Eso es motivo de que ustedes lo lean un poco más, con más detalle. Inclusive han llegado a medir, ¿no?, cuánto mide una sarcómera, promedio de 1.5 a 3.5 micras. Son tan pequeñitos estos elementos, pero que funcionalmente la sumatoria de la actividad de todos estos pues van a fácilmente o van a llegar finalmente a la función de contracción del músculo. Bueno, estos son esquemas de fotografías, microfotografías que hacen los estudiosos de esto, y más o menos algo así es como están constituidas estas miofibrillas, ¿no?, o miofilamentos dentro de cada fibra muscular. Entonces tenemos miofilamentos delgados, que son la actina, y miofilamentos un poquito más gruesos según la referencia de ellos, de actina y de miosina, y su configuración también es diferente, ¿no? A ese nivel tenemos una especie de unos bastoncitos. Hay una animación más adelante que vamos a ver cómo es que funciona eso, cómo es que permite que estos cambien de longitud y se produzca una contracción. Bueno, esto que estamos viendo acá abajo correspondería al elemento muscular, ¿verdad? Esta es una fibra muscular donde están los miofilamentos y estas unidades que ustedes ven repetitivas, ¿no?, y de ahí vienen las zonas claras, oscuras,
que es lo que alguna vez en el microscopio ustedes han visto cuando ven un músculo estriado, no es otra cosa más que las sarcómeras. Pero estas sarcómeras y toda esta fibra muscular no funciona sin que alguien lo active. Para que todo este mecanismo de fibras que hemos visto que están entrecruzadas ahí, de actina, miosina, puedan contraerse, no puedan hacer el acortamiento de toda la fibra muscular, necesitan de un estímulo que genere todo ese mecanismo. ¿Y a través de qué elemento tiene que venir ese estímulo? De otro componente, y ahí ya viene la sumatoria, que es el componente nervioso, una fibra nerviosa. Entonces, estos dos esquemas que están viendo ustedes es la unión entre una fibra muscular y una fibra nerviosa, o muchas fibras musculares y una fibra nerviosa. A esta unidad, a esta unión, que esta unión ya es a nivel del sistema neuromuscular, pues acá, el componente básico del sistema neuromuscular ya no es la sarcómera, no es la neurona, sino ¿cómo se llama? Unidad motora. Entonces la unidad básica del sistema neuromuscular es la unidad motora. ¿Y qué tiene o qué debemos entender por unidad motora? ¿En qué importancia tiene eso? La unidad motora, como está descrito acá, es la unidad, ¿no? Pues está formado por una fibra nerviosa y una o varias fibras musculares. ¿Qué quiere decir esto? Que una sola fibra nerviosa puede inervar a 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, 3000 fibras musculares. Va a depender sobre todo de la calidad de movimiento o la calidad de contracción, digamos, que deba tener el músculo, dependiendo de qué parte del cuerpo se encuentre. Por ello, por ejemplo, ustedes, si deducimos un poquito, hay músculos que hacen movimientos muy finos dentro del cuerpo. Uno de ellos, que en el libro de Opeso, no sé si lo han leído, ¿cuál es? Desde la vista. No, los músculos ciliares tienen que graduar la intensidad de luz que debe entrar. Entonces, el movimiento de ese músculo es muy finito, muy, digamos, preciso, y para que ocurra esto, el tipo de unidad motora que tiene es diferente, por ejemplo, a otro músculo muy grande, como puede ser este de acá, el recto anterior. Este músculo es un músculo muy grande, poderoso, tiene mucha fuerza, nos permite correr, estar parados por mucho tiempo, y la forma de unión entre una fibra nerviosa y la cantidad de fibras musculares es diferente al músculo que tenemos en los ojos. En nuestro sistema estomatognático también existe esa característica. Entonces, esa condición de la especificidad, digamos, de funcionamiento de un músculo debido a la cantidad o a la relación de fibras nerviosas y fibras musculares está dado pues por este componente llamado unidad motora. Bien. Como dijimos, el número de fibras musculares inervados por una neurona motora va a variar según la función de la unidad motora que se trate, según el músculo que se trate. Como dice acá, cuantos menos fibras musculares existan por cada fibra nerviosa, el músculo o el movimiento de ese músculo va a ser más preciso. Como dice acá, por ejemplo, ¿no? La fibra del músculo este de cristalino del ojo, los músculos ciliares, que ya estamos hablando, que controlan el cristalino y la luz de la ¿no? que ingrese a la pupila. En cambio, otro músculo, como vimos acá, el recto anterior del muslo, por ejemplo, es un músculo muy grueso, que más que precisión que requiere fuerza. Entonces, la unidad motora es diferente en uno que en el otro. A nivel del aparato masticatorio también tenemos esta situación. Por ejemplo, hay un músculo que ya lo hemos visto bastante, lo hemos analizado bastante, que participa en la mayoría de los movimientos mandibulares. Participa en la protrusión, participa en las lateralidades, ¿sí? Participa en apertura también, en la máxima apertura. Nos estamos refiriendo a qué músculo? Al periodo externo inferior. Y de los 4 grandes músculos de la masticación, es el más pequeño. ¿Se han dado cuenta ustedes? Porque macetero es grande, pterigoideo interno es grande, temporal es grande. El pterigoideo externo es chiquitito. Entonces, este músculo tiene esa capacidad, comparado con otro, por ejemplo, como el macetero. Como dice ahí, ¿no? El pterigoideo externo inferior es un músculo que tiene una relación de fibras musculares, neuronas motoras, relativamente bajo. Por lo tanto, puede realizar ajustes finos, ¿no? Movimientos más precisos, como por ejemplo, caso contrario, el músculo macetero. El macetero es un músculo poderoso que tiene más fibras motoras, ¿no? Inervadas por una neurona motora, que más que precisión de movimientos que requiere el músculo, que da el músculo macetero, principalmente fuerza. Entonces, saquemos una conclusión de esta primera parte. Cuanto más fibras nerviosas, pero más fibras musculares tiene una fibra nerviosa, el músculo principalmente que genera precisión de movimientos o mayor cantidad de fuerza. ¿Okay? Esa es una primera conclusión que tenemos que ir conociendo eso. Entonces, cuanto menos fibras musculares
existan por cada fibra nerviosa, el músculo es más preciso, más fino. ¿Okay? Y ahí tenemos ejemplos que creo que nos dan claridad sobre eso. Bueno, donde se une la fibra nerviosa con la fibra muscular hay una serie de mecanismos, de elementos, que no viene al caso de escribirlo, hay que leerlo en todo caso. Y cuando existe una descarga eléctrica, como en esta animación, traten de verla, ¿no? Una descarga eléctrica, hay un mediador químico que inicia todo el proceso de la contracción, que se libera a través de de los axones de las células nerviosas, de la fibra nerviosa, que es acetilcolina, ¿no? Creo que ustedes recuerdan un poco de fisiología esto, en fisiología deben haberlo visto. Genera todo un mecanismo de cambio eléctrico a nivel de las membranas, de todo eso, y la membrana de toda célula no es digamos, lisa, sino es porosa. Tiene unas ventanitas, no unas puertas, que llaman algunos, que por el cambio eléctrico estas puertas se abren. Entonces dejan pasar iones de sodio, de potasio, hay un cambio eléctrico en la célula, y eso genera entonces un fenómeno llamado de despolarización a nivel de la célula. Entonces, cuando ocurre todo este cambio eléctrico producto de la acetilcolina, ocurre en la célula muscular una despolarización, y eso que activa dentro de la célula muscular, activa los filamentos de actina y miosina que están quietitos ahí, y empieza todo un mecanismo de contracción. Van a ver la animación que viene, y ocurre esto, ¿no? Más o menos. Aquí tenemos los filamentos de actina, estos son los de miosina. Entonces, estas cositas verdes que ven volando por ahí y otras cosas más son los iones de calcio que se liberan dentro de la célula, ¿no? Y eso hace que se unan estos bastones con estas fibras y van haciendo el mecanismo de contracción. Se acercan las fibras, ¿no? Las miofibrillas, los miofilamentos, para que el músculo se acorte. Esta animación es lenta, muy representativa, pero ya se imaginan eso en cuánto tiempo ocurre realmente desde la contracción de un músculo, en una fracción de segundos. Tan rápido que esto esquemáticamente más o menos nos ayuda a entender. Bueno, esto bioquímicamente, ¿no? Desde el punto de vista microscópico, si queremos analizarlo ultramicroscópico, debe estar ocurriendo, y es lo que los fisiólogos nos dicen que ocurre dentro de una fibra muscular cuando se contrae. Pero nosotros, ¿qué cosa vemos? Simplemente, bueno, acá tenemos este ejemplo de la sarcómera, que cuando ocurre eso, se acorta. Entonces, lo que nosotros clínicamente vemos, ¿qué cosa es? Esto, ¿verdad? Vemos ya sea movimiento de flexión, o sea, el músculo se contrae y hay un movimiento, o en el caso de la mandíbula, ¿no? Si está abierta, esta se eleva. O sea, mientras esto está ocurriendo en el brazo, acá adentro está ocurriendo todos esos procesos que muy rápidamente hemos descrito, de la despolarización, del cambio iónico, el acortamiento de las sarcómeras, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, como dijimos, la finalidad de todo esto es producir que el músculo haga la función para la cual ha sido diseñado. ¿Cuál es? Simplemente de contraerse. Cuando cesa el estímulo eléctrico que hemos visto, ¿qué pasa con el músculo? Simplemente, como ya no hay iones que activen la actina y la miosina, no ocurre más el proceso, entonces el músculo vuelve a su condición inicial, se relaja. Entiendan esto, o sea, para que un músculo se relaje no es que exista un estímulo nervioso, entienden eso, ¿verdad? Solo existe el estímulo para que exista la contracción, y el relajamiento se produce porque el estímulo ha cesado, no hay más estímulo. Muy bien, entonces, en el libro de Okeson se menciona esto, y la vez pasada preguntamos sobre, entonces, cuando ocurre todo este mecanismo, ¿no?, de contracción a través de la unidad motora, como dijimos, solo puede efectuar o generar la contracción. Y el músculo en conjunto, producto de esta contracción, puede hacer dos tipos de contracción, y viene la parte final, que es la relajación controlada, es cuando ya el estímulo ha cesado. Entonces, esto siempre comentamos, preguntamos, analizamos, ¿no?, qué es la contracción isotónica, isométrica. Entonces vamos ahora, a través de algunos ejemplos, a entender qué diferencia hay entre ellos y qué importancia clínica tiene eso. Aparte de aprender qué significa cada uno de ellos, analizarlo, importante es saber qué importancia, qué papel juega dentro de la función del aparato masticatorio primero, y luego vamos a ver que también esto tiene mucho que ver con la, digamos, aparición o la supuesta alteración de eventos que puedan haber en el aparato masticatorio, como dijimos, que son las paratonsillas. Bueno, vamos a tomar algunos ejemplos de tipo de actividad o de contracción isotónica e isométrica. Por ejemplo,
El clásico ejemplo más simple es este. Si yo tengo el brazo estirado y quiero flexionar, entonces el músculo que está haciendo que mi brazo se flexione, que mi mano se acerque más a mi hombro, es este músculo que está acá, que es el músculo bíceps. Entonces, en este músculo está ocurriendo todos esos mecanismos que hemos visto, pero como consecuencia de esto hay acortamiento del músculo, ¿no? El músculo se acorta, ¿y qué está produciendo en mi mano? En mi brazo, movimiento. Entonces, una característica de la contracción isotónica es eso, hay actividad muscular, pero como consecuencia de esta actividad muscular, las fibras musculares, ¿qué hacen como primera condición? Se acortan. Hay un cambio en la longitud del músculo. Y si un músculo cambia su longitud, recuerden que un músculo tiene una inserción fija y tiene una inserción móvil. ¿Qué pasa entonces cuando hay una contracción, un acortamiento de la longitud muscular? Va a producir movimiento. Entonces, esta contracción que está haciendo ahorita el músculo bíceps es una contracción isotónica. Son características de la contracción isotónica. A nivel de nuestro aparato masticatorio, cada vez que abrimos y cerramos la boca, ¿qué tipo de contracción están haciendo, por ejemplo, los maceteros, pectorales anteriores y tireoideos internos? Cuando cerramos, contracción isotónica. Hay actividad muscular, hay acortamiento muscular y está generando movimiento. Si hacemos un movimiento protrusivo, por ejemplo, hacia adelante, ¿no? ¿Qué músculos hacen el movimiento de protrusión? Principalmente se acortan los tireoideos externos inferiores y tireoideos internos, 4 tireoideos. Entonces, al acortarse, cambian de longitud y producen movimiento. ¿Qué tipo de contracción están produciendo en esos músculos? Isotónica. Entonces, son algunos ejemplos de contracción isotónica. Durante toda la función del aparato masticatorio o la función de cualquier parte donde esté involucrado músculos en el cuerpo, siempre está ocurriendo contracción isotónica y contracción isométrica, de manera funcional, de manera, entre comillas, normal. ¿Ok? Entonces, ambos tipos de contracción siempre están participando, interrelacionándose en el organismo y en el aparato masticatorio. Entonces, vamos a continuar con la contracción isotónica y ahora vamos a ver la contracción isométrica. Una contracción isométrica, pero para terminar, esta actividad de la contracción isotónica, de contraerse, luego cesa el estímulo, se relaja, vuelve a la normalidad, contrae, relaja, genera en el músculo cierta actividad física, es decir, los elementos celulares, ¿no?, están expuestos a la presión, a la descompresión, digamos. Hay un mecanismo de dinámica, de movimiento. Eso que permite que cuando existe un mecanismo de contracción o la actividad de todos estos iones y todo lo demás, siempre en toda actividad bioquímica donde hay intercambio de electrolitos va a ocurrir, de iones, va a ocurrir siempre productos de desecho. Y saben muy bien ustedes que producto de la actividad muscular, producto del metabolismo, del calcio y todas las cosas que hay dentro de la fibra muscular, se produce una sustancia de desecho a nivel muscular que inclusive produce dolor, ¿no? Cada vez que ustedes se cansan de correr, por ejemplo, duelen los músculos y esa sustancia responsable del dolor se llama ácido láctico. Entonces, el ácido láctico es un elemento que al acumularse en excesiva cantidad va a producir pues un cierto dolor a nivel de los músculos, y si sigue acumulándose eso, que va a producir en el músculo una inflamación, reproducción inflamatoria. Entonces, esto, para que no ocurra este mecanismo, ¿qué hace el sistema muscular? Tiene que eliminar eso. Y el hecho de que el músculo se contraiga, o sea, tenga movimiento, facilita la eliminación de esta sustancia tóxica, que es el desecho, que ya saben que entendemos puede producir alteración, dolor, principalmente en el músculo. Entonces, eso ocurre con mucha facilidad en una contracción o en un músculo que esté haciendo contracción isotónica. ¿Ok? Bien, veamos el otro tipo de contracción llamado isométrica. Este tipo de contracción se caracteriza principalmente porque también existe actividad muscular, o sea, hay sarcómeras uniéndose, juntándose, ¿no? Hay un estímulo nervioso, pero la diferencia con la isotónica es que en esta condición, con este tipo de contracción, el músculo no cambia de longitud. O sea, ya está en una longitud dada, lo único que pasa es que existe mayor cantidad de actividad muscular, hay más fibras nerviosas contrayéndose, el músculo por consiguiente activa su función, pero ya no se acorta, ya no cambia de longitud. Entonces, por consiguiente, si no hay cambio de longitud, ¿habrá movimiento o no habrá movimiento? Ya no hay movimiento. Entonces,
Esta es la característica, ¿no? A diferencia de la contracción isotónica, donde sí el músculo se puede acortar y produce un cambio de longitud y puede generar movimiento. Veamos algunos ejemplos de contracción isométrica. Y para seguir como lo mismo del brazo, ¿no? En este momento mi brazo está haciendo contracción. Este músculo, ¿qué tipo de contracción está haciendo? Isotónica, ¿no? Isotónica porque hay acortamiento, genera movimiento, ¿no? Entonces, inclusive, ¿cuántas veces yo podría hacer esto? Depende, ¿no? Mucho tiempo. Puedo hacer, no sé, 500, si con un peso acá, por ejemplo, puedo hacer de repente 500. No utilizo. No tiene 500, es el bracito que tengo. Entonces, muy bien. Pero si yo pongo un peso acá, ¿no? De 1 kilo, por ejemplo, y hago esto, voy a llegar a una cantidad, digamos, 500. Bueno, 100, para no ser muy optimista. Pero si yo con este mismo peso lo mantengo ahí firme por un buen rato, ¿cuánto tiempo demoraré? Probablemente menos a lo que esté haciendo así. ¿Por qué? Porque en esta condición que estoy ahora, este músculo que está acá, que es el bíceps, ¿está contrayéndose o no está contrayéndose? Claro, hay fibras musculares que están contrayéndose, tal vez en mayor cantidad que al hacer esto. Entonces, este tipo de contracción que está haciendo en este momento este músculo para mantener mi brazo aquí y con un supuesto peso acá, esta es una contracción isométrica. Hay actividad muscular, no hay acortamiento del músculo, por consiguiente no se produce movimiento. Eso es una contracción isométrica. ¿Qué característica tiene la contracción isométrica entonces? No hay acortamiento muscular, no se produce movimiento. ¿Sirve para qué? En este caso, para mantener la posición de mi brazo en este lugar. ¿Okay? Otra característica es que al haber mayor actividad muscular acá y al no haber movimiento acá, la capacidad de eliminar el ácido láctico que se forme es pobre o es menos que es más o es menos que en la otra condición de la contracción isotónica. Menos. Por eso que cuando ustedes sostienen algo pesado, no duran mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el ácido láctico se acumula y ¿qué sentimos acá? Que duele, que quema. Por ejemplo, creo que la mayoría hemos tenido en los colegios, aunque ustedes no mucho, nosotros somos un poquito más antiguos de la generación, un castigo que nos hacían cuando llegamos tarde, nos hacíamos la tarea, así, nos hacían ranas. O nos ponían así de cuclillas, simplemente, ya, cuclillas. No, preferimos ranas a hacer cuclillas. En serio, preferíamos saltar a estar ahí un ratazo, porque esto era más doloroso que hacer el movimiento. ¿Cuál es la explicación? Al haber movimiento, ¿no? Los músculos se activan muy bien, se libera el ácido láctico y no duele mucho, pero si nos quedamos ahí, se acumula ácido láctico y el dolor es, creo que lo han vivido ustedes de alguna manera. Entonces ahí tiene diferencia contracción isotónica y contracción isométrica. Bueno, ahora, la contracción isométrica y la contracción isotónica, como dijimos, es parte normal de todo el proceso de función de cualquier parte del cuerpo que está involucrado en músculos. A nivel del aparato masticatorio, por ejemplo, cada vez que masticamos, ¿no? Nuestros músculos están constantemente en contracción isotónica y en contracción isométrica. Una prueba de ella es, por ejemplo, si ustedes quieren un pequeño objeto, un dulce, siempre hacemos el ejemplo con un bombón, ¿no? ¿Conocen un marshmallow? Un bombón. Ustedes lo ponen en sus dientes y lo sujetan solo con los incisivos, sin partirlo, manteniéndolo allí, sin que se caiga de la boca. Los músculos que están haciendo ese momento, ese movimiento, esa posición, ¿qué actividad muscular están haciendo? ¿Isotónica o isométrica? Isométrica. Isométrica. Pero si decido partir el bombón y lo muerdo, ¿qué actividad hacemos en ese momento? Isotónica. Otro ejemplo, la cabeza de todos ustedes, de todos, estamos aquí, ¿por qué no se va para adelante? Porque está demostrado que por el peso que tiene y la configuración geométrica del cráneo y la parte cervical, el peso tiende a ir siempre mayor vida hacia adelante. Entonces, ¿y por qué no estamos con la cabeza adelante? Porque hay músculos que ahorita ustedes están manteniendo la cabeza erguida, ¿no? En la parte posterior del cuello, y mantienen una longitud constante para que su cabeza esté ahí. ¿Qué tipo de contracción están haciendo estos músculos de acá entonces? Isométrica. Entonces, miren que dentro de la actividad funcional normal, para estar parado, por ejemplo aquí yo también, un montón de músculos de mi cuerpo hacen que mi cuerpo esté erguido. Si no estuvieran en este tipo de contracción isométrica, ¿qué pasaría conmigo? Estaría en el suelo, conchogrado. Entonces, eso digamos es el análisis, y son algunos ejemplos que estamos dando para que ustedes entiendan y vean que dentro de la actividad muscular normal existen los dos tipos de contracción que facilitan y participan dentro de las múltiples actividades de movimiento que tenemos en el cuerpo y en el aparato masticatorio.
El problema, más adelante vamos a analizar, es que cuando existen episodios de parafunción o eventos parafuncionales, por ejemplo en el aparato masticatorio, una hiperactividad muscular, el paciente isómano, por ejemplo, un apretador, se caracteriza porque en este tipo de pacientes siempre están presentes las dos contracciones, pero va a tener en mayor cantidad qué tipo de contracción. Y en este caso, la contracción isométrica, en todos los casos, pero la contracción isométrica, digamos, es un tipo de contracción que va a tener principal protagonismo o va a ser el principal responsable de producir en los músculos una hiperactividad muscular, y el potencial patogénico entonces de la contracción isométrica es mucho mayor, o es la característica que también tiene en relación a la contracción isotónica. ¿Qué es lo que quiero decir? Un paciente apretador, que creo que todos hemos llegado a apretar en algunos momentos y siempre estamos en esa condición, es parte normal de la vida, dependiendo de la actividad, del estrés o de las, digamos, de las condiciones de estrés del medio que cada uno tenga. Entonces, todos apretamos, ¿no? Y al momento de apretar, cuando ustedes están haciendo esto, ¿qué actividad muscular o qué tipo de contracción están haciendo, por ejemplo, los maceteros? Contracción isométrica. Y si ustedes apretan durante toda la noche, a alguien le ha pasado y le va a pasar esto, los pacientes se manifiestan, al día siguiente, ¿cómo amanecen? Abren la boca y cuando bostezan, no sé si han sentido alguna vez un dolorcito acá, ya, eso es un signo de ¿qué? Que toda la noche han estado apretando. ¿Por qué hay dolor? Porque los músculos han estado en contracción y están sobrecargados de ¿qué? De ácido úrico. E inclusive, ¿qué hacemos en ese? Hacemos un pequeño masajito. ¿Para qué sirve el masaje? Para mover los músculos y facilitar la eliminación o remover el ácido láctico y producir la oxigenación del músculo para que el dolor cese. Entonces miren cómo es la naturaleza, ¿no? Cómo ayuda en eso. Bueno, resumiendo entonces, la diferencia entre estos dos, primero la semejanza es que los dos participan en toda la actividad muscular que regula el movimiento a nivel del cuerpo y a nivel del aparato masticatorio, en las diferentes funciones. La característica principal de la contracción isotónica es que es una contracción donde participa el músculo, ¿no? Y que hay una capacidad de acortamiento en su longitud y que genera por consecuencia movimiento. ¿Sí? Y en cuanto a la liberación de metabolitos y desechos, es bastante activo, ¿no? Bastante, digamos, fácil. En cambio, una contracción isométrica es una contracción también de una cantidad de fibras musculares donde no existe acortamiento en el músculo, por consiguiente no hay movimiento, y que este tiene como diferencia ¿no? De que la actividad de una contracción constante, ¿no? O mantenida va a impedir una liberación adecuada de los residuos, los desechos, ácido láctico por ejemplo, y que va a ser como consecuencia entonces producir una alteración dentro del músculo que se manifiesta muchas veces con dolor. Entonces ahí tenemos características de cada uno de estos dos tipos de contracción. Bueno, ya lo vimos. Doctor, ¿y la fatiga, doctor, qué vendría a ser? La fatiga está referida con la isométrica. Cuando hay mucha contracción muscular, ¿no? Está contraído por mucho tiempo, viene la fatiga. La fatiga no es otra cosa más que la acumulación del ácido láctico, cuando no se libera con mucha facilidad, ¿no? Es más rápido fatigarse cuando hacemos contracción isométrica que hacer contracción isotónica. ¿Cómo pueden ver? Como ya creo que pueden deducir. ¿Por qué es más fácil? Porque en la isométrica el mecanismo de liberación del ácido láctico es más lento que una contracción isotónica. Muy bien. Bueno, la relajación controlada no es simplemente lo que dijimos, ¿no? Cesa el estímulo y el músculo poco a poco gradualmente va retomando su longitud inicial. Bueno, esta animación que ven acá nos puede dar también algunas ideas, por ejemplo, de tipos de contracción. Para que los bracitos de este osito estén moviéndose, ¿qué tipo de contracción estarán haciendo los supuestos músculos que hay? Y para que la cabeza de este osito esté mirando al frente y no se caiga, los músculos que están acá, entonces, ¿no? Durante esta actividad y durante la actividad que hacemos diariamente cada uno de nosotros, tenemos músculos que están contrayéndose tónicamente y músculos que están contrayéndose isométricamente. ¿Okay? Entonces, espero que con esto un poquito haya aclarado la situación de estas condiciones. Muy bien. Vamos ahora rápidamente
a ver el otro componente del sistema neuromuscular, ¿no? Hasta aquí hemos visto la parte muscular. Ahora veamos el sistema nervioso. Ya hemos mencionado algo con respecto a la unidad motora, pero vamos a ver algunas características más que son importantes para espero entender un poco más lo que es el sistema neuromuscular. Bueno, así como en los músculos, ¿no? El sistema nervioso tiene como una unidad fundamental básica que son las neuronas. Una característica de las neuronas es que estas células se pueden reproducir o no. Así que hay que tener cuidados. Al menos hasta ahora, aunque ahora la ciencia está avanzando un montón. Ustedes han leído, escuchan esto sobre las células madre. Ahorita hay trabajos que estamos escuchando en algún momento en las noticias principalmente, habría que entrar un poquito más al mundo de la ciencia para ver esto si está funcionando. Están haciendo tratamiento de este síndrome que es delicado, ¿no? Que muchos de nosotros, Alzheimer, los libres, vamos a llegar a esta situación de repente. El Alzheimer, ¿no? Y el otro, el Parkinson. Son trastornos. No se rían, no vayan a ser que al final estemos llegando a eso. Nadie está libre de eso, no hay predisposición, no hay ni genética, no es hereditario, no es nada. Al que le tocó, le tocó. Y el momento que llega empezamos a temblar, ¿no? Así que hay que esperar, recibir nada más de eso. Pero sobre eso creo que ya hay algunas noticias, al menos un poquito alentadoras. Ustedes probablemente que cuando lleguen a esa edad sea la cosa más fácil. Nosotros ya estamos a un poquito paso de eso, de repente la cosa no funciona. Me refiero a lo que es el Alzheimer y están haciendo trabajos con células madre. Están generando neuronas a través de células madre, están implantando en los determinados centros nerviosos del paciente estas células madre y están encontrando resultados favorables. O sea, quiere decir que probablemente estén llegando a la situación de que sí se están formando nuevas neuronas. Si es así, qué bien. Entonces el futuro de la medicina en este campo, ¿no?, de regenerar neuronas va a ser bastante favorable, sobre todo por el bien de la salud de los seres humanos, ¿no? Y así probablemente se está encontrando cura para estas dos enfermedades que hoy en día son bien tristes, ¿no? Bien tristes. Y de verdad es algo serio. Y si me permite un pequeño paréntesis, una pacientita que yo atiendo en la consulta, ella sufre de Alzheimer. Está en un grado, pero ustedes la ven y es físicamente, cuando tenga la señora 65 años, la ven físicamente, ni siquiera piensan que tiene Alzheimer. Tranquila, bueno, sus hijas la cuidan, la visten linda, la hormona a la señora, va al consultorio, le saluda, doctorcito, ¿cómo está? Buenos días, atentamente, en el momento. Te vuelve a ver, doctorcito, ¿cómo está? Buenos días, ¿no? Te vuelve a saludar otra vez. Entonces, es que esa enfermedad. Y lo que me han contado esta chica, yo a la señora la conozco hace 10 años atrás más o menos, paciente desde antes, ¿no? La traen a la consulta para un control y a veces ella usa una prótesis removible. La señora se olvida de sacar la prótesis removible. La enfermera tiene que estar sacando, ¿para qué? Para limpiar. Y a veces se descuido, probablemente la enfermera que la cuida, a veces no va a dejar de ir, entonces las citas no tienen mucha ocupación y la pacientita, pues, se supone que ya le enseñamos a que la prótesis tenía que sacársela, pero no se la saca. No porque no quiera sacárselo, sino porque ella cree que es parte de su cuerpo y a veces cuando sacamos, o a veces no pueden sacar la prótesis porque los retenedores se anclan, pasa con ese problema, viene a la consulta, sacamos, encontramos, ya se imaginan todo en qué condición. Entonces hay que estar constantemente viendo eso. El otro más crítico, ¿saben qué es? Y me dio mucha pena y dije, ¿cómo es esta enfermedad así de degenerativa? A la señora le dan de comer, porque ella no se acuerda de comer. Tiene hambre, pero no sabe que para saciar el hambre, no es que no sabe, sino su cerebro ya no tiene esa relación. Para saciar el hambre, ella tiene que comer, eso es lo que todos sabemos, ¿verdad? Si tenemos hambre, ¿qué hacemos? Comemos. Ella no tiene ese entendimiento. Entonces ella está de hambre, está en su casa tranquila, sus hijas la ven pasar, tranquila, sonríe, la saluda, no, mijita, hola, así, ¿no? Entonces, tienen que darle de comer. Y cuando le dan de comer, ya le ponen la comida en la boca, ¿qué le tienen que hacer? Agarran su mandíbula y le dicen, ya, haz esto. Mírame, mira. ¿Qué le están enseñando? A masticar, porque la señora se olvidaba de masticar. Entonces imagínense a dónde ha llegado o llega esta enfermedad. Cuando la vi me contaron eso de la señora, sí, qué pena, ¿no? Es un nivel bastante avanzado de esta enfermedad del Alzheimer y bueno, pues así es, ¿no? Pero lo curioso y lo raro es que ustedes la ven a la señora, yo les aseguro que si la ven por aquí ni siquiera piensan que tiene esta enfermedad. O sea, físicamente está muy bien porque la cuidan sus hijas, pero el problema el nivel de eso, no, Dios nos libre de esta enfermedad, ¿verdad? Y si nos toca, caballero nomás, asumirlo. Bien,
El sistema nervioso está organizado en dos elementos muy conocidos. ¿Se acuerdan del doctor? ¿Usted le enseñó anatomía el doctor Líbano? ¿No? No, no enseña nada. No, usted no enseñó Líbano. ¿Quién les enseñó? Mauricio, ¿no? ¿Vago? Ok, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central principalmente tiene esta organización: el encéfalo, la médula espinal, cerebro, encefálico. Y el sistema nervioso periférico a través de los nervios periféricos llamados craneales y los espinales. De los craneales son los que más creo que importancia tiene para nosotros. Hay dos pares craneales, ¿se acuerdan? Y de los cuales hay uno que es el que tiene mucha importancia y trascendencia para nosotros. Quinto par. Que es el octavo par, ¿verdad? Quinto. Quinto, pensé que es octavo. Entonces, bueno, los esquemitas nos ayudan a, de repente, recordar un poco más: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ambos sistemas, ¿no?, regulan actividades a nivel del cuerpo: control hormonal, control muscular, con percepción de estímulos, pero va a haber niveles a donde este estímulo que se percibe del cuerpo, ¿no?, en el medio externo, puede solamente llegar a nivel del sistema nervioso periférico sin involucrar a nivel del sistema nervioso central. O sea, hay respuestas que ya el cuerpo constantemente ha ido recibiendo estímulos y generan respuestas que sin que la necesidad de que el cerebro pueda participar de ello. Por ejemplo, respirar. ¿Ustedes para respirar están pensando en respirar? No. Es una actividad, es un arco reflejo donde ya el sistema nervioso central no participa, es automático. Cuando ustedes mastican, ¿no?, cuando comen algo, tienen que pensar en masticar, están pensando, ya, muerde, no, abre, ahora muerde, ¿están pensando en eso? Automáticamente muerde. Entonces, es una participación del sistema nervioso donde ya el cerebro, porque hace consciente las actividades en un inicio, ya no participa, simplemente es a nivel más inferior, médula espinal generalmente, y se forma lo que se conoce como un arco reflejo. Entonces vamos a ver eso también más adelante. Bueno, es importante saber esto. El sistema nervioso tiene, o llamado también sistema nervioso somático, ¿no?, que es ahí también llamado sistema nervioso de la vía de relación, está formado por neuronas que regulan funciones voluntarias. Por ejemplo, caminar, ¿no?, masticar. Hay otro sistema nervioso que es el sistema nervioso autónomo, donde nosotros no podemos, entre comillas, no se puede, digamos, regular o controlar esa función. También llamado sistema nervioso vegetativo, ¿no?, está formado por un conjunto de neuronas que regulan las funciones involuntarias. Por ejemplo, el movimiento intestinal. Ninguno de nosotros puede regular eso. Otro tipo de funciones involuntarias, ¿cuáles podrían ser? Respiración. El latido cardíaco, por ejemplo, aunque algunos pueden llegar a controlar eso, ¿no?, bajo estricta preparación. Ustedes han visto esos en Discovery, pasa cada rato. Falta que se meten debajo del agua, están ahí una hora, no se mueren, no se ahogan, porque regulan su consumo de oxígeno y tantas cosas que son casos rarísimos. Veo TNT, ¿no? Bueno, la fisiología nerviosa entonces se desarrolla en tres etapas bien definidas. Primero se percibe un estímulo del medio externo, ¿no? Cualquier estímulo del medio externo se percibe y el sistema nervioso es el encargado de ello. Luego este estímulo es llevado al sistema nervioso central, puede ser, o al sistema nervioso, ¿no?, que regula todo eso. Llamamos al sistema nervioso central por ahora. Y como consecuencia de eso, ¿no?, el estímulo es analizado en el sistema nervioso, es reconocido, ¿no?, de alguna manera, porque ya son eventos que ocurren frecuentemente, entonces genera como consecuencia una reacción motora o una respuesta. Entonces, esto es estímulo sensitivo principalmente, y la reacción casi siempre va a ser motora, ¿no? Entonces, estos son las tres etapas bien definidas de la fisiología nerviosa. Y más adelante vamos a ver que eso va a constituir lo que conocemos como arco reflejo. Bien, entonces ahí tenemos esquemáticamente lo que ocurre, ¿no? Un receptor es una fibra nerviosa que percibe un estímulo. Hay muchos tipos de receptores, hay muchos estímulos. Se integra al sistema nervioso, hay una conexión, hay todo un análisis de información aquí, y como consecuencia viene una respuesta que generalmente va a ser una actividad motora, ¿no?, movimiento o alguna actividad motora. Bueno, entonces vamos a analizar cada uno de estos componentes. Primero vamos a ver los receptores.
cuanto a los receptores, como dice acá, son estructuras especializadas, ¿no?, que detectan cambios en el ambiente y van a traducir todos estos cambios en señales eléctricas, ya que el sistema nervioso, principalmente la transmisión de los estímulos es por medios eléctricos. Entonces, estas son células especializadas de algún modo especial, ¿no? Son de un modo sensorial, son células nerviosas definitivamente, y cada receptor, eso sí es importante conocer, cada receptor es específicamente sensible a algún tipo particular de estímulo. O sea, hay receptores que perciben los estímulos, pero son específicos para algún tipo de estímulo. Un ejemplo clásico, ¿cuál es? La lengua. Para que ustedes prueben si es dulce o saladito, ¿qué parte de la lengua suelen utilizar? Punta. La punta, la puntita. La puntita, ¿no? Para decir dulce o salado. Entonces, con eso probamos que si es amargo, ¿a dónde sienten el amargo ustedes? ¿En la punta de la lengua? No, atrás, ¿no? Cada vez que toman algo amargo, atrás se queda medio feo. Y si es salado, a los costados, ¿no? Perdón, ácido. ¿Se acuerdan? Comer un cevichito, a los costados nos queda medio acidito. La lengua tiene varias zonas que perciben ácido, salado, dulce, amargo, etc. Ahí ven la especificidad de estos receptores. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere este aspecto, la especificidad por cada estímulo. Existen entonces, dentro de la clasificación de receptores en el cuerpo, muchos tipos de receptores. Y básicamente, dependiendo a qué tipo de actividad física o acción física perciben, ¿no?, se clasifican en 4 grandes grupos. Los mecanorreceptores, los termorreceptores, calor, quimioreceptores, sustancias químicas, y los fotorreceptores, luz. Creo que está clarísimo eso. Algunos ejemplos: la lengua, que tiene quimioreceptores. ¿Dónde encontramos fotorreceptores? El ojo. La vista, ¿no? Termorreceptores, Piel. el cuerpo, todo el cuerpo, la piel, la lengua, dentro del cuerpo. Mecanorreceptores, también en todo el cuerpo, ¿okay?, que perciben presión, tacto, ¿no?, dolor, ¿okay? Entonces, esa es la variedad de receptores. Y otra manera también de clasificar los receptores es aquellos receptores que se encuentran principalmente en las superficies externas del cuerpo, no en las superficies expuestas más, digamos, al medio ambiente, que son los exterorreceptores. Dentro de esto podemos encontrar todos ellos ahí. Y hay otro grupo muy particular que son los interorreceptores, que básicamente están dentro de los órganos, ¿no? Por ejemplo, los viscerorreceptores, que están dentro de las vísceras, hígados, pulmones, etcétera, etcétera, y tienen una particular función y particular manera de percibir ciertos estímulos. Y tenemos otro de los interorreceptores que están dentro también de unos órganos, unos músculos, ¿no?, a los cuales llamamos los propioceptores. Y uno de estos propioceptores es el que hemos analizado, hemos preguntado hoy día, y que ustedes, entiendo, lo han leído, no sé si lo han entendido con claridad, pero vamos a ver ahora con un esquema, ojalá podamos entender un poquito más cómo funciona esto. Me estoy refiriendo al uso neuromuscular. Bueno, dentro de los exterorreceptores ahí tenemos una variedad, ustedes recuerden, ¿no?, corpúsculo de Ruffini, de Meissner, de Pacini, ¿no?, de Krauss, las terminaciones nerviosas libres. Cada uno es específico a algún tipo de estímulo, dolor, ya sea presión, calor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esos son los exterorreceptores. A nivel del aparato masticatorio también existen estos: Meissner, Ruffini, terminaciones nerviosas libres, corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Krauss para el frío, etcétera, etcétera. En la mucosa bucal tenemos una cantidad abundante de estos exterorreceptores. Y dentro de los interorreceptores, para ser específicamente los proprioceptores, tenemos dos que son importantes para nosotros. Primero este de acá, que ya lo hemos visto, que es el uso neuromuscular, y el otro llamado órgano tendinoso. Entonces son dos receptores específicos, ¿no?, muy particulares, diferentes a los otros receptores, ¿no?, a los de Meissner, de Krauss, terminaciones nerviosas libres, etc. Y tienen una característica muy particular, como dice allá en la esquinita: tienen mayor sensibilidad. Y una cualidad, justamente gracias a esa mayor sensibilidad, que nos permiten determinar a nosotros la posición y el cuerpo de uno. ¿Qué cosa es propiocepción? Siempre se pregunta, ¿qué es la propiocepción? Es la capacidad que tenemos o que tiene el cuerpo de saber dónde están las cosas. Lógicamente, mientras mantengamos la cabeza en su sitio, ¿no? Porque si no tienen la cabeza en su sitio no saben dónde están las cosas, ¿no? Entonces hay un dicho muy clásico:
no saben ni dónde tienen la cabeza, porque no saben dónde guardan sus cosas. Pero dejan la cabeza en su sitio, no hay problema. ¿Y cómo saben ustedes que su cabeza está acá arriba siempre? Gracias a los propioceptores. Un ejemplo clásico es este. ¿Ustedes me ven? Ahorita estoy con mi mano atrás, ¿sí? Estoy mirando al frente, mi mano atrás. En este momento estoy flexionando mi dedo pulgar, estoy flexionando mi dedo índice, estoy haciendo un puño, acabo de estirar mi mano. Entonces, sin ver, yo percibo eso. ¿Cómo sé que estoy haciendo eso? Gracias a los propioceptores. Esa es la propiocepción, la capacidad de percibir posición y movimiento de diferentes partes de mi cuerpo. ¿Cómo sabemos que mi mandíbula está cerrada? Gracias a los propioceptores que tenemos acá. Porque si estuviera abierta, mis propioceptores me avisan, me dicen, oye, se está abriendo la mandíbula, suave, compadre, con la barba, sube. Gracias a quien ustedes no estamos nosotros babeando siempre, gracias a los propioceptores, ¿no? Aunque los propioceptores se ponen ciegos, por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando vemos... Ok, vamos a quedarnos aquí porque estamos muy bien. La próxima semana tenemos todavía una sesión más, terminamos con un sonido muscular, hasta ahí llegamos en esta. Traspaso recuperatorio. ¿Buen programado? Sí. Ojalá. ¿Ya terminó? Me liberó. Muy bien.